Hola, me llamo Bert y les voy a contar una historia misteriosa sobre lo que sucedió antes de que naciera mi hermano pequeño. En 1990 mi madre estaba embarazada, tenía 28 años. En ese momento tenía una amiga que era un poco turbia y a mi padre no le gustaba que estuviera cerca de ella, porque mi padre la encontraba extraña y misteriosa. Un día, cuando mi padre no estaba, mi madre invitó a su amiga a su apartamento y sin embargo, a mi padre no le gustó que la amiga de mi madre viniera a nuestra casa. Una vez en casa, empezó a hablar de magia en blanco y negro, pero mi madre no creía en estas historias y lo reprobó un poco. Al final dijo que se lo mostraría haciendo una sesión espiritista. Mi madre era muy escéptica y siempre de pie decía, ok, adelante, porque ni siquiera creía en eso. Y entonces la mujer comenzó a hacer dibujos en hojas de papel. Entonces comenzaron la sesión y se pusieron en contacto con un espíritu. Al principio mi madre entró un poco en pánico, pero luego se vio envuelta en el asunto y empezó a hacer preguntas. Ese espíritu era un hombre. Dio su nombre, su primer nombre, la fecha, el lugar y la causa de su muerte. Hacía mucho calor. Explicó que fue atropellado por un automóvil en una calle principal. Entonces, pensaste que el tipo debía tener las costillas rotas. Terminaron la sesión, mi madre estaba completamente asustada, pero pensó que era su amiga quien había planeado todo de antemano para asustarla. Después de eso, mi madre nunca volvió a llevar a la mujer a casa y ni siquiera volvió a hablar con ella porque pensaba que estaba loca. Pasaron los meses y mi hermano nació unos meses después de esta sesión y los médicos descubrieron que tenía síndrome de Polonia, es decir, falta de músculo pectoral en un lado, por lo que claramente tenía un hoyuelo en uno de sus pectorales. Nunca se dieron cuenta de esto antes. Se supone que este síndrome es solo una ausencia del músculo, pero en el caso de mi hermano fue bastante diferente. No prestaron atención, sobre todo porque es una enfermedad que no se conoce bien. Así que creció así y en los 18 preguntó sobre la cirugía. Cuando le tomaron todas las radiografías, los médicos se dieron cuenta de que le faltaban algunos de sus abrigos. Esa era la causa del hueco. Tenía unos abrigos rotos y otros inexistentes, como si lo hubiera atropellado un coche. Mi madre inmediatamente recordó esa historia después de tanto tiempo, como si el espíritu hubiera dejado una marca en el bebé que llevaba. De todos modos, hoy mi hermano no está completamente reconstruido porque los cirujanos lo encontraron demasiado complicado. Después de operarlo 3 veces y ponerle una rejilla de hierro en el pecho, nunca lograron reconstruir por completo ninguna apariencia de músculo. Mi madre, disgustada y sin solución, decidió volver a ponerse en contacto con su vieja amiga. Desafortunadamente, murió de cáncer de mama hace un año. Mi madre colgó el teléfono y empezó a llorar porque solo le quedaban 2 opciones: decirle a mi hermano la verdad sobre el origen de su enfermedad y esperar que la gente no pensara que estaba loca, o no dijera nada y esperar que mi hermano pudiera hacerlo. Día recuperarse. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en su lugar? Por favor, dame tu opinión en los comentarios. Gracias a todos por escuchar mi historia.